Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la familia, la alegría, la plenitud, la tristeza, los roles, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Hoy con un tema muy pero muy especial y que nos lleva a vivir de los recuerdos. Es Vivencias de mi Semana Santa. Pero antes vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, Odontología Dominicana. Servicios dentales basados en ética profesional, calidez humana, alta tecnología. Para citas, contactarnos en el 829-520-4648. Saludos, doña Mirta. ¿Cómo está usted? Hola, Arabella. Un placer estar aquí. Estoy muy bien, gracias a Dios. Para mí, más que un placer, es un honor, un orgullo tener a doña Mirta, la mamá de una de mis mejores amigas, una hermana que me regaló la vida, aquí compartiendo en Sombreros de Vida. Hoy con el tema Vivencias de mi Semana Santa. Porque debemos decir, doña Mirta, que la Semana Santa de hoy no es la Semana Santa de mi tiempo, y mucho menos de la suya, ¿verdad que sí? Imagínate, si cogemos a contar los años hacia atrás, bueno, es algo, pero muy, muy diferente. Porque hay que vivir épocas. Entonces, yo tengo que remontarme, pero muy lejos. Pero primero cuénteme, doña Mirta, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy del mundo. No. ¿De dónde usted nació? ¿De dónde viene doña Mirta? Si te digo que soy del mundo, es porque chiquita me tocó vivir en diferentes sitios. Pero te voy a hablar de mis padres. Mi padre era un gran agricultor y él acostumbraba a trasladarse de sitio en sitio, porque donde él veía un terreno bonito y productivo, pues ahí se radicaba. Pero los primeros hijos estuvimos en Boca de los Ríos, donde hoy es La Presa. En San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Pero a mí me tocó la mejor parte. Yo soy una de las más pequeñas, o fui una de las más pequeñas, y mi deseo era vivir en San Juan. No sé, el destino me llevó a nacer en el pueblo de mis abuelos, en Guanito. Guanito. Porque mi madre tenía su familia en Guanito y parece que ella fue a donde sus abuelos, ahí me tuvo a mí. Qué buena historia, doña Sí. Mirta. Desde ahí, pero eso es importante que se sepa. Doña Mirta es, o yo soy del pueblo de doña Mirta, somos de Sí. San Juan de la Maguana. Sí. Luego usted vino a vivir a Santo Domingo. ¿A qué edad, doña Mirta? Bueno, yo hice hasta el 8º curso En San en San Juan. Pero entonces ya usted tiene vivencias de Semana Santa en San Juan, claro. doña Mirta. Buenos recuerdos, preciosos recuerdos de San Juan. ¿Y qué se hacía en Semana Santa en San Juan? Tenemos que empezar con un Viernes Dolores, que está antes de la Semana Santa. Antes de la Semana Santa, imagínate tú, Viernes Dolores, como su nombre lo dice, Dolores. Ahí comenzábamos todos a entrar en esa pasividad, en esa tranquilidad que conllevaba ese tiempo de dolores. Porque de esa Virgen a pie de esa la cruz. Madre Dolorosa, se hacía la procesión. Entonces yo tuve la oportunidad. Para esta juventud de ahora, que muchos niños, yo sé que no saben lo que es procesión, quizás porque no pertenecen a la Iglesia Católica, sí. O tal vez porque ya no es tan común. Esas procesiones en los pueblos se salía con esas imágenes sí. alegóricas a la Virgen vestida de luto, doña Mirta. Vestida de luto. Entonces se salía de la iglesia que quedaba frente al parque, en la parte final de la iglesia, se salía y se llegaba hasta el Arco de Triunfo,
De la que- catedral, usted me dice, ¿verdad? de lo que hoy es la catedral, porque antes era la iglesia de San Juan Bautista. Ok, ok. Entonces, íbamos hasta la entrada del pueblo, que era el Arco de Triunfo, y de ahí se devolvía uno a la iglesia otra vez. En completo, Sí. muchas veces, una actitud de dolor, de Sí. luto, de acompañamiento. De recogimiento total. Todo el mundo iba tranquilo, sin distracción ninguna, llevando ese mismo dolor que la Virgen, porque ya la Virgen iba. Sabía. Y nosotros, recuerdo, yo en mi adolescencia, yo me sumaba al grupo porque de verdad yo me sentía como si yo hubiese sido de más edad, porque eso era lo que se lograba cuando uno iba haciendo esa trayectoria. Doña Mirta, Sí. en cuanto a la gastronomía, el Viernes de Dolores se hacía habichuela con dulce. Y en San Juan estaba el chacá. Habichuela con dulce y se hacía haba con dulce. Y el chacá. El chacá, que de maíz, tú sabes que es de maíz. Y también mucha gente hacía arroz con dulce. Sí. O sea, las comidas con dulce. Ese Viernes de Dolores. Sí. Ese sábado, luego del Viernes de Dolores, que no tengo conocimiento de que tenga un nombre en específico, no había actividad religiosa especial ni específica. No. Esperaban para el Domingo de Palmas, El esperaba. domingo que se salía entonces era otra procesión, Domingo de Ramos. De Ramos, de Ramos. Domingo de Ramos, tú ibas con tu ramo, toda la trayectoria, todo el mundo iba con su ramo. Y de se hacía palma. luego, todavía queda esa tradición, que Sí, con esos todavía ramos sí. bendecidos se hacían cruces que Sí. se guardaban en la casa. Y se guardan en la casa. Sí. Como una forma de recordar esa entrada triunfante de nuestro Sí. Señor Jesucristo Sí. a Jerusalén. A Jerusalén. Generalmente el lunes, el martes, el miércoles, eran días que sí sabíamos que era de Semana Santa, pero no hay ninguna actividad religiosa así No. fundamental. Pero sí había un recogimiento, Un no era como recogimiento ahora. total. No era como ahora que se van de playa, la gente se va de playa. Vacaciones. Vacaciones, no. Esa era una Semana Santa. Tú tenías que pasártela en recogimiento en tu casa. Ya llegaba el Jueves Santo, doña Mirta. El Ya Jueves esa Santo. noche, con esa última cena, Sí. ese lavado de pies, ya eso era encerrarse en esas actividades religiosas. Sí. Y recuerdo la procesión del silencio. La procesión del silencio, que Para mí, una de mis preferidas siempre Sí. ha sido. me recordó mucho cuando fuimos a España, la Semana Santa en Sevilla. Ahí, ¿te recuerdas? Sí. Que uno, al menos yo me remonté. Yo no fui con ustedes juntas a ese viaje, No, yo fui en después. esa sí, tú no fuiste, sí. pero esa Semana Santa en Sevilla me remontó a mi pasado, porque ahí de verdad todavía se lleva la tradición. Pero ahora viene un problema ese Jueves Sí. Santo, doña Mirta. Sí. Y yo, si eso fue en mi época, yo me imagino en la suya. Había que dejar todo preparado para ese viernes. Oh, sí, sí, sí. Tú no podías ni siquiera pisar duro. Tú no podías hablar alto, porque te mandaban a hacer silencio. O sea, Pero entonces el jueves había que preparar todo lo de la Mira, comida. Yo no. creo que ni se limpiaba la casa. No, porque tú una semana antes preparabas la casa, tú pintabas todo. Era como en Navidad que tú te preparas, tú preparas tu casa, pinta todo lo limpia. Pues la Pascua de Resurrección se esperaba. Sí. Entonces tú tenías que tener todo limpio. Y con relación al viernes, que El jueves, no, estamos el jueves. sí, que pero había al que- viernes, que era el Viernes Santo, que tú hacías la habichuela.
Sí, buñuelos o hacían en mi haba, o casa. chacá, lo que fuera, siempre lleva coco la comida con dulce. Entonces tú tenías que rallar el coco el día anterior, Sí. pelar la batata y picarla, porque tú no podías hacer nada. No se podía ir al río. No. No se iba a No, trabajar. no, tú te quedabas en la casa en recogimiento. No había un negocio en el pueblo que Nada, abriera. nada. No había nada En disponible. silencio total el pueblo. Era tanto así que si uno se portaba mal, le guardaban la pela para el otro día. Ay, sí, le guardaban la pela para el otro día. Nada más le decían a uno, espérate, no, hacer sábado de resurrección era la Sí. pela. Sí, el Viernes Santo no se daba El pela. viernes no, porque si tú cometías tu errorcito de jueves, pues ya el miércoles eso era intocable. El viernes. El viernes era intocable. Entonces, el sábado de gloria era que repicaban A las las 12 de la campanas. noche. No, a las 10 de la mañana era en mi época. Y la celebración era con el Judas, que lo quemaban. Entonces, Pero el Viernes Santo, volviendo un poquito para atrás, doña Mirta, era un viernes de recogimiento total, de visitar la iglesia, sí, de orar, rezar, sí, de ofrecer, Sí. de acompañamiento sí, a la Virgen, de saber que hasta cierto punto se veía como un momento de oscuridad. sí, Uno tenía miedo, a uno le metían miedo. Dios está muerto. sí, A uno le decían así, y yo recuerdo que yo lo veía con un respeto, como que si el mundo estuviese, paralizado. no, y a la deriva, como Sí. ahora Dios es el que controla el mundo y Dios estaba muerto. Sí, Y eso a uno le daba mucho temor. Yo, verdad que en mi Mucho niñez temor. no recuerdo que me llevaran a Río, que en mi casa se prepararan No. vacaciones, no, nada de eso se preparaba. Además, yo tuve una bendición, y es que desde muy niña pude pertenecer a la Pascua Juvenil a través de AJET, y eso debo agradecérselo a mis padres que siempre me tuvieron dentro de la iglesia, y a Padre José y a Sortrini. Sortrini ya no nos acompaña en este mundo, pero sí, en la Asociación de Jóvenes Estudiantes Católicos estuvimos siempre con la Pascua Juvenil, entonces tenía sentido para mí Sí. esa... En el caso suyo, que me imagino que era como en el tiempo de mi mamá, eso era Imagínate, prácticamente es el que viernes tú- metido en la iglesia. tú viviste otra época. La mía fue totalmente diferente. Y con mucho mayor prohibiciones, Sí. tal vez con mucho más sentido de Sí, religiosidad. claro. Que tú no tenías tanto conocimiento. En mi época yo no tenía tanto conocimiento como el que tuviste tú, porque ya la iglesia iba evolucionando. Sí, pero en los pueblos, debo decirlo, que era muy, muy rigorosa la Semana Santa, doña Mirta. Sí, No se bebía alcohol. No. No se ponía Nada, música, solo si nada. acaso una música clásica o instrumental, pero Sí. no se oía música. Y eso de playa, jamás. No, en San Juan como no tenemos playa, pero tampoco se iba al río. Estaban los ríos y Tampoco. la gente no iba al río. O sea que eso era prohibido. ¿Y la vestimenta, doña Mirta? Bueno, la vestimenta era especialmente morado, blanco, negro. Eran colores de luto, lo Los que colores conocemos de luto, porque tú estabas en luto. Estábamos en luto. Sí, sí, ese era. O sea que tú te preparabas para la Semana Santa, como te preparas para diciembre, que el traje de Nochebuena, que en mi época era el de la Nochebuena, el de Pascua y Año Nuevo. Pues en Semana Santa se preparaban los vestidos. El morado era para el Santo Entierro. Ah, faltó esa procesión, doña Mirta, Del que era el Santo viernes en la noche, ¿verdad? El viernes en la tarde. La tardecita. Sí, ya al anochecer se volvía a la iglesia. O sea que ese era el Santo Entierro. Se paseaba
todo el pueblo. Y la así. música era una música, por ejemplo, yo me acuerdo de esa canción, no la voy a tatarear porque yo voz no tengo, que decía, perdón, Señor, perdón. Era Perdona a como, tu pueblo, Señor. perdona a tu pueblo, Señor. Era Perdona a una tu música pueblo, muy, Señor. muy Sí, de como de arrepentimiento, de perdón, de sí. dolor, de Y tristeza. sí, Si y grandes son mis culpas, mayor mayores. es tu bondad. Sí, sí. Entonces, la banda de música, la banda municipal, era que acompañaba todo el santo entierro y era una música sacra. Sacra. Sí, Y se turnaban hombres y mujeres para llevarlo. sí, Era como un sacrificio sí. y una honra a la vez. Imagínate. Las personas se sentían honradas de poder Claro, ¿no? llevar en ese momento. No, y tocadas. Sí, Tocadas, porque las personas que hacían eso eran unas personas de tanta fe que ella vivía en ese momento. Y yo que estaba pequeña en mi adolescencia, pues yo comenzaba a sentir verdaderamente lo que era una Semana Santa. Y yo fui creciendo en ese ambiente y desde ahí es que yo no soy una persona tan íntegra de la iglesia, pero me gusta mi iglesia y trato de cumplir con mi iglesia. sí, sí. Yo sé que usted es una mujer de mucha fe. Lo aprendí. Pero ahí también cubrían el altar en la misa. En la iglesia, perdón, no se celebra misa el viernes. No. Se cubría el altar. Se cubría el altar. Que son ahora ahora es la tradición de ir a visitar las 7 iglesias que lo decoran muy bonito. Sí. En nuestro tiempo en San Juan, por lo menos el mío se cubría, pero no había esa decoración tan Sí. hermosa, tan inspirada como ahora, no, era algo mucho más sencillo. Decían los monumentos. Le dicen ahora los monumentos. Los sí. monumentos. Sí. Antes no cubrían nuestro No, altar. No, cubrían los santos. Sí, todo Le era ponían cubierto. un paño morado. Sí. Y el día de... Además, en San Juan no teníamos tanta iglesia como para ir a visitar. Teníamos quizás en ese momento nuestra catedral y la Santísima Redentor en mi tiempo. Que era la iglesia de San Juan Bautista, y después hoy es catedral. Sí, hoy y la catedral. Santísima Redentor. Ahora hay más iglesias. Sí. Sí. Pero ya pasamos entonces ahí el Viernes Santo con sus especiales gastronomía, con sus rituales. Creo que no había un hogar donde no se hiciera una oración, donde no se sintiera el temor a Dios. Sí, por lo menos era tradición y que el pueblo se fue acostumbrando a guardar ese duelo. O sea que no había de otra, porque ¿a dónde una música? No, aunque eso la gente no fuera tan creyente, pues se sumaba. Era inconcebible sí. que alguien escuchara una música, no, que se hiciera un ruido, que hubiese una pelea, que hubiese una discusión. No todo el mundo guardaba ese silencio total. El pueblo estaba de luto. Sí. Entonces entremos ya al Sábado Santo, doña Mirta. Bueno, el Sábado Santo, recuerdo que en mi época era a las 10 de la mañana que se repicaba Gloria. Se hacía la misa en la iglesia y tocaban las campanas, ya el pueblo estaba de fiesta. Entonces era cuando cogían al Judas y lo quemaban. En plena calle. En plena calle. Por traidor. Sí, por traidor. Y ahí se concluía y ya uno podía estar de fiesta. Porque ya se celebraba lo que era la resurrección de nuestro Señor. La resurrección. Nos faltó algo, doña Mirta, y era el jueves la luz, la vela, ese ritual. Sí. Ese ritual de la luz y esas velas. Sí. Que yo recuerdo en mi niñez, y lo digo riéndome porque era fruto de mi curiosidad de niño, de niña. Mami me decía, si viene el final del mundo, solo esa vela van a poder ser encendida. Entonces yo siempre le preguntaba así calladita, mami, ¿pero con qué fósforo lo vamos a encender? Entonces mami me decía, cállate, pero nunca me dio una explicación. Y yo crecí
y todavía las guardo, mis velas del Jueves Santo con otro sentido, con ese sentido de esa luz que va a venir a mi vida, La porque luz del realmente mundo. con la resurrección el Señor le dio luz a la vida de cada uno de nosotros. Sí. Claro, ya no con la preocupación de que con qué fósforo la voy a encender, pero lo que es ser niño. Mami me decía eso y yo me preocupaba, que vamos a guardar la vela y no vamos a guardar fósforo, entonces ¿cómo vamos a encender la mentada vela? Y Imagínate. ella se molestaba conmigo porque yo le decía eso, mami, pero vamos a guardar la vela y con qué fósforo vamos a encender la vela, mami. Porque ella no te daba una explicación No, completa. claro, yo me quedaba ahí como, y esta vela guardada sin fósforo, Dios mío, ¿qué voy a hacer Imagínate. yo? Pero ¿qué edad tú tenías? No, era niña, 8, 9 Imagínate, no, años. no podía entenderla. No, porque yo entré a JET muy joven, yo entré a JET tal vez de 10 años De 10 y ahí años. ya empecé a tener una educación y mi fe fue aumentando y fui conociendo en esa Bueno, época antes. imagínate, cuando tú naciste, ya yo había vivido mucho. Sí, O sea que tu época fue muy diferente a la mía. A mí no me sí, dijeron de esa vela. sí, Porque ya ahí tu mamá tenía más conocimiento de lo que era en verdad el cambio, porque la iglesia fue cambiando poco a poco y uno fue aprendiendo poco a poco. sí, Muy fueron diferente, épocas muy diferentes. muy Hay diferente. una cosa importante, doña Mirta, igual tenemos Semana Santa, igual tenemos Viernes Dolores, igual tenemos ese Triduum Pascual, pero sin embargo se celebra y se ve desde una forma diferente. Claro, claro. Hoy es diferente porque tú vas viendo cosas que no viste en aquella ocasión. O sea, el conocimiento que uno tiene hoy lo hace sentirse más seguro de todo, porque es que tú tienes la oportunidad de ir aprendiendo cosas. Y las Sí, tradiciones y un mundo mucho más globalizado, claro, las tradiciones han ido cambiando y el hecho de claro. tener un mundo mucho más globalizado le ha permitido a la juventud y a los muchachos de ahora Sí, ir viendo, como usted dice, claro. otras cosas, Sí, otras religiones, no todo. Antes en el pueblo prácticamente todo eran católicos. claro. Otras creencias, los no creyentes han ido surgiendo y eso en verdad ha ido cambiando Sí, esas tradiciones que era tan de pueblo. Y por otro lado, doña Mirta, nos guste o no, hay que decirlo, que la gente muchas veces veía eso como la actividad del día. Creyeran o no, se sumaban a eso. sí. Recuerdo personas que, por ejemplo, el viernes de Dolores o Viernes Santo, cuando se iba con el Santo Entierro, caían de bruces en las puertas. Claro. Era una reverencia y un respeto muy diferente al que se vive ahora. Sí, Pero también hay una parte importante que hay que decirlo, y es que es el mismo significado de esa Semana Santa, claro, ayer, antes y ahora. Un claro. Dios que da la vida de su único hijo por nosotros, para justificar nuestros pecados. Entonces, que eso no ha cambiado y eso no va No va a a cambiar. cambiar. Y para nosotros, en el caso suyo y mío, que somos católicas, es una parte esencial del año litúrgico de nosotros. Es lo Sí, más importante quizás de nuestra fe. Digo quizás porque está el nacimiento de Jesús y esa entrega donde está la justificación. Por ese hecho somos salvos, doña Mirta. Él redimió sí. de nuestro pecado. No, y yo podría decirte que ayer fue el inicio, ayer fue el inicio de la fe que practicamos hoy. Sí, Porque si yo tuve la oportunidad de que yo practicara mi fe en esa ocasión, nada más por lo que yo veía que hacían y de niña oía, pero esa fue una semillita que a mí me sembraron y yo he tenido la oportunidad de ir conociendo, gracias a las redes sociales, uno no hay cosa que no busque, que no encuentre. Y ahí tú te vas dando cuenta y cada día tú vas aprendiendo un poquito más y entonces
tienes derecho. Y la fe es un regalo de Es Dios. un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Sí, pero al ir aprendiendo cosas y cosas, tú dices, ay, mira, yo hacía esto por esto, pero mira, es esto. Y ahí tú tienes la oportunidad de practicar de más a conciencia, porque vas adquiriendo conocimientos diferentes. Bueno, doña Mirta, vamos casi llegando al final. Sí. Los dominicanos, no importa la religión que sea, no importa, en Semana Santa nos gusta disfrutar o de una habichuela con dulce o de una haba con dulce, y allá lo del sur, nuestro chacá. Esa es una realidad. Imagínate. Es un tiempo que lo celebran los creyentes y los no creyentes, porque yo digo, es un asueto para todos. Sí. Pero es hora de que usted se despida, pero no quiero que lo haga sin un consejo para esta Semana Santa, para todos. Bueno, me voy a despedir porque el tiempo llegó, pero podría seguir hablando mucho, cosa que tú sabes que me gusta hablar mucho, pero nada, ha sido el tiempo más bonito que tú me hayas dado la oportunidad de hablar contigo como si tú fueras de mi misma edad. Así que lo único que puedo decirle a la juventud de hoy, que la fe hay que mantenerla, porque solo Dios lo puede todo, y que si nos aferramos a Él, todo lo vamos a tener, que no hay nada imposible. Todo se puede en Cristo que me fortalece, y amén. Amén. Sin ese no se llega al Padre, que nos aferremos a Él y le pidamos cada día que nos lleve al Padre, porque el Padre tiene tantas cosas bonitas para el mundo y debemos por fe esperar eso que Él nos tiene. Amén. Yo, querida comunidad de Sombreros de Vida, además de agradecerle a doña Mirta, quien es como otra madre para mí y una abuela para mis hijos, el estar con nosotros y el compartir esas vivencias de Semana Santa en su época, quiero decirle a cada uno de ustedes que forma parte de esta comunidad, que yo, como católica, como cristiana, debo decir que no hay un hecho más importante para mí que ese Jesús que vence la muerte, y la vence por amor a ti y a mí. Gracias a Él, cada uno, y a ese hecho, cada uno de nosotros fue justificado. Y gracias a Él tenemos regalo de la vida eterna. Donde quiera que estés, en esta Semana Santa, saca un tiempito para agradecérselo. Es importante agradecer lo mucho que se nos ha dado. Por otro lado, ya este episodio está disponible en Spotify, en YouTube. No olvides suscribirte a nuestro canal Sombreros de Vida, activar esa campanita y seguirnos. Bye y bendiciones.